Pues muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este debate sobre cuánta energía realmente necesitamos. Somos de la plataforma por un nuevo modelo energético y para los nuevos que no la conozcáis, la plataforma agrupa desde la base ya sea a individuos como a un amplio abanico de colectivos sociales y organizaciones para juntos defender un cambio en el modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la soberanía. Yo soy Paula del Mudeo de Valencia, estaré moderando y hoy nos acompañarán tres maravillosos ponentes, muchas gracias a todos ellos, que expondrán desde diferentes perspectivas este complejo tema. Teníamos previsto que estuviese Antonio Turiel también, pero desgraciadamente por asuntos personales ha debido ausentarse y le echaremos mucho de menos y le enviamos un enorme saludo y ánimos desde la plataforma. Entonces, en primer lugar, tendremos a Pedro Prieto, ingeniero en telecomunicaciones, vicepresidente de AEREN, coeditor y cofundador de la página web Crisis Energética, miembro del Consejo Internacional de ASPO y uno de los mayores divulgadores en España de la cuestión del CENI del petróleo. Y Pedro nos estará hablando del sector secundario, infraestructuras, industria. Luego tendremos a Luis González Reyes, doctor en Ciencias Químicas, miembro de Ecologistas en Acción, socio y docente de la cooperativa Garúa, trabajador de la Fundación FUGEM y coautor del libro En la espiral de la energía. Luis tratará la perspectiva de las estructuras económicas y finalmente tendremos a Marga Mediavilla, doctora en física, profesora en la Escuela de Industriales y miembro del Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, además de ser miembro de Ecologistas en Acción. Marga, en cambio, nos hablará desde la perspectiva del sector del transporte. Simplemente comentar que para los que hayáis estado en la charla anterior de Eólica y Medio Ambiente, que se hizo en Zoom, en este caso hemos elegido este formato por logística y por tiempo de YouTube en directo, pero intentaremos que sea igualmente participativo. Entonces, la estructura será que los ponentes tendrán 15 minutos cada uno para presentar su exposición y luego contaremos con media hora, quizás un poco más, de tiempo donde iremos lanzando las preguntas que nos vayáis haciendo en directo, además de las que hemos recopilado ya en el formulario. Y eso es todo. Entonces, todo tuyo, Pedro, cuando quieras empezar. Buenas tardes. Muchas gracias a la plataforma por un nuevo modelo energético. Muchas gracias, Paula. Y ahora vamos a ver cómo tratamos el asunto de la energía para el buen vivir, que eso es fundamental. Y la pregunta que ya es bastante más difícil, que es ¿cuánta energía necesitamos? Esa es una pregunta muy complicada de responder. Parece muy sencilla, pero en realidad es muy complicada. Y no porque falten datos ni porque falten cifras, sino porque depende de cómo lo vayamos a interpretar. Entonces yo quería, aunque me toca hablar del sector secundario, del sector industrial, voy a hacer primero una pequeña introducción para colocar a los espectadores en una visión general de cómo está el mundo desde el punto de vista energético, empezando desde un aspecto por orden cronológico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, plantearía en los avances que hemos tenido desde que somos el australopiteco, de un periodo entre 2.200.000 años, el hombre más moderno. Esta es una maravillosa máquina energética que funciona fundamentalmente con una ingesta de energía de unos 2.900 kilocalorías por día, según la Organización Mundial de la Salud, que puestos en vatios equivalentes equivale a una bombilla antigua incandescente de 100 vatios, ¿no? Y fundamentalmente esa energía la recibe en su cuerpo, tiene un maravilloso cuerpo y una maravillosa máquina transformadora, la recibe en forma de alimentos. Por eso toda esa energía que aparece ahí está en verde, porque es comida, es energía endosomática, es decir, entra generalmente por vía oral y bueno, pues produce que el ser humano su metabolismo pueda desarrollar una capacidad de trabajo y consumir un cierto nivel de energía, que es ese, ¿no? Entonces esa maravillosa máquina además ingiere cualquier tipo de combustible, desde chocolate, se puede comer hasta el loro del chocolate, se puede comer un montón de cosas, ¿no? Es de todo lo que pilla es alimento, básicamente, ¿no? Carne, puede tomar tubérculos, frutas, bebe ácidos,
como los cítricos, todo le alimenta. Es decir, es una máquina maravillosa, al contrario que un vehículo que si es de gasolina, pues consume solo gasolina de 95-98 y si le echas diésel se gripa o al revés. Pedro, perdóname una cosita, no estás pasando las diapositivas, se ha quedado en la principal. Bueno, ahora voy. Vale. Iba a pasar ahora porque estaba todavía hablando del australopiteco, a lo mejor me entretengo demasiado. Vale. El salto que damos hace 500.000 años, 300, 500.000 años, es inventar el fuego y aumentamos aproximadamente entre 50 y 100 vatios más nuestro consumo y por primera vez lo hacemos exosomático. Adquirimos energía desde fuera de nuestro propio metabolismo con el fuego y así nos estuvimos aproximadamente pues 300.000 años hasta que en el Neolítico, que aparece ahí, pues ya aparece un consumo ya no solamente de comida, sino para industria y agricultura. Desarrollamos la industria, domesticamos a los animales y domesticamos también las plantas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a consumir entre 400 y 600 vatios como el equivalente a una máquina de 400 vatios o 600 vatios permanentemente encendida. Los agricultores modernos ya pasan a consumir, si os fijáis, la comida es una parte, la parte verde es una pequeña cantidad y se acercan ya a los 1000 vatios, 1000 y pico vatios. Es una máquina que ya consume 1000 y pico vatios y utiliza máquinas mecánicas todavía, puramente mecánicas, pero empieza a hacer transporte también, consume energía en el transporte, ya no solamente para autoabastecerse como comida y, por supuesto, gasta también energía en usos industriales y agrícolas. Hace apenas 150 años viene el siglo de las luces, el desarrollo industrial, y ahí pasamos a tener pues, un consumo de entre 2.000 y 3.000 vatios. Alemania estaba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, consumiendo cerca de 3.000 vatios equivalentes en promedio por cada uno de sus ciudadanos, porque era un país bastante industrializado, y ahora pues, estamos en un mundo que se sale ya por todos los lados, que es el Homo technologicus, que está cerca de los 10.000 vatios, está aproximadamente en 10.000 vatios, pero en los que la comida representa el consumo de energía más pequeño, ahí está por la parte de arriba, y fundamentalmente lo gasta en transporte, en uso doméstico, comercio, agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos pasado en 200.000 años, hemos pasado de ser un animal que consumía la energía de una bombilla a ser un animal como este, que es el europeo promedio, que equivale a 60 bombillas con toda la parafernalia industrial y tecnológica que tiene alrededor. Es el ser humano que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de cuánta energía es necesaria, pues depende en el estadio en el que nos encontramos. Y eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, yo empezaría por considerar que el ser humano, desde el punto de vista metabólico, es una máquina muy sencilla de 100 vatios, aunque obviamente ya no podemos colocarnos en ese nivel de consumo porque nos moriríamos de frío y no podríamos mantener la sociedad que tenemos ahora en funcionamiento. Entonces, yo pasaría ahora a describir, este es el diagrama de Sankey que utiliza la Agencia Internacional de la Energía y que consiste en el flujo de energía que entra, energía primaria que entra en toda la sociedad mundial, que está aproximadamente en unos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año y que se deriva en los 4 usos finales. Para verlo, esto es muy complicado, para verlo de una forma un poco más sencilla, les coloco aquí lo que hay a la izquierda arriba, es el mundo de la energía primaria, esto que se ve por aquí, no sé si se ve, sí, el mundo de la energía primaria, en el que todavía el 86,2% es energía fósil y nuclear, y solamente un 13,8% es energía llamada renovable, pero del cual el 10% todavía es biomasa. En realidad, ya estoy entrando en el aspecto industrial. Es decir, si os fijabais, quería decir que actualmente el consumo de los 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, todavía el 86,2% es energía fósil y nuclear. Y solamente el 13% es energía renovable, pero de la cual la biomasa, de la que no deberíamos utilizar excesivamente todavía, mucho más de lo que ya estamos utilizando, que es muchísimo, porque estamos deforestando muchas cosas, muchas selvas y muchas regiones naturales, muchas zonas naturales, pues en realidad, si quitamos eso, nos quedamos con un 3,8, de las cuales la hidroeléctrica es un 2,5 y la solar y la eólica es el 1,2% de la energía primaria. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Y luego de todo esto, veréis que salen 2 flechas por aquí, que son las que entran a generar electricidad en el sistema mundial.
y de la electricidad todavía el 85,7% se genera con energía fósil y nuclear. Y solamente se genera aproximadamente un 14,3% con energía renovable, de la cual la mayor parte es hidroeléctrica. Todavía la energía solar y la eólica suman aproximadamente un 3% y la biomasa tiene todavía un contenido importante. Entonces, todo ello va a parar a una serie de funciones, fundamentalmente como son la industria, que está aquí, el transporte, el consumo residencial y comercial, el consumo no energético, que son los plásticos, los lubricantes, hay un montón de cosas, los asfaltos, hay incluso medicinas se hacen con ese tipo de derivados del petróleo, y luego el autoconsumo del sistema energético está aproximadamente en un 6% del total de toda la energía que se consume. Es decir, para consumir 100, en estos momentos el mundo está gastando entre 6 y 10 unidades de energía para suministrar esa propia energía. Entonces, este es el modelo que tenemos ahora, pero es muy importante recalcar que la mayor parte de nuestro sistema mundial es no eléctrico. Es decir, aproximadamente lo que está saliendo por aquí es muy poca energía, es aproximadamente un 18% ya en forma de energía depurada, que se llama energía total final, de la cual si entraban 14.000 millones de toneladas, terminan saliendo solamente 9.720, el resto se queda en las pérdidas por transformación. Entonces, lo que tenemos es muy poca electricidad, son todas estas líneas que están en azul y ese es el sistema que tenemos ahora. Es decir, cambiar ese sistema a un sistema 100% eléctrico es harto complicado y no sé si será posible en el nivel de los 14.000 millones de toneladas. Ahora me vais a permitir que pase a la siguiente, porque es importante que os cuente, a ver sin ver. Además de lo que he comentado de 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, que es lo que estamos consumiendo, de las cuales solamente un 18, un 20% forman parte del consumo eléctrico, que es el más sofisticado y el de más alta calidad. Luego, además, es que desde el punto de vista de la distribución planetaria, el consumo está muy irregular e injustamente distribuido. Hay un grupo de 70% de los habitantes del planeta que solo consumen un 30% de la energía, mientras que otro grupo de países desarrollados privilegiados que representan un 30% de la población están consumiendo un 70% aproximadamente de la energía del mundo. Entonces, según la calificación, aproximadamente si considerásemos ahora los datos de Mathis Wackernagel, por ejemplo, que habla de la capacidad de carga o de la huella ecológica del planeta, que estaría aproximadamente en un nivel de unos 1.730 vatios por cada uno de los 7.700 millones de habitantes del planeta, en estos momentos el consumo mundial promedio, muy desequilibrado y muy injusto, está ya en 2.622 vatios por cada una de las personas del planeta. Es decir, hemos sobrepasado lo que se llama la capacidad de carga en un 60% como mínimo. Y estamos aproximadamente a nivel planetario promedio unos 26 veces por encima de lo que es nuestra necesidad metabólica y aproximadamente pues unas 5 o 6 veces por encima de lo que era una sociedad agrícola, agrícola primitiva o agrícola media y demás. Y ahora estamos en una sociedad industrial en la cual el pastel no es igual para todos, porque, por ejemplo, la mayor parte de África, la India y muchos países en vías de desarrollo están todavía incluso por debajo del nivel de la capacidad de carga, pero hay otros que lo estamos sobrepasando largamente, como por ejemplo Estados Unidos, Norteamérica en general, Europa en general, algunos países del Golfo Pérsico, algunos países por ejemplo, Rusia o Japón, Canadá, los países desarrollados están muy por encima. Y luego hay otros dentro de todo eso, obviamente también hay desequilibrios, hay gentes dentro de los países desarrollados que están también desclasados y que están consumiendo muy por debajo del promedio para que luego otros estén saliéndose de la lista y consumiendo mucho más que el promedio. En definitiva, y resumiendo, si tuviéramos que movernos a nivel planetario como el consumo europeo, es decir, si todos quisiéramos vivir como europeos, esa es una respuesta a la pregunta que se me hacía. ¿Cuánta energía es necesaria para vivir? Pues si todos quisiéramos, los 7.700 millones de habitantes, quisiéramos vivir a nivel europeo, matemáticamente habría que multiplicar el consumo de energía por 2. Y si quisiéramos vivir a nivel norteamericano, el American Way of Life,
habría que multiplicar el nivel de consumo por 4. Es decir, y eso realmente no va a ser posible. Es decir, tenemos que buscar modelos económicos y energéticos y deberíamos aprovechar ahora el golpe que nos ha dado el virus para empezar a plantearnos esto seriamente. Deberíamos plantearnos modelos energéticos, que es lo que hace vuestra plataforma, que representasen una vida digna para la mayor parte o la totalidad de los habitantes del planeta, pero evidentemente con un cambio sustancial de los modelos. Y en energía, si hablamos del sector industrial, pues estamos hablando de que, por ejemplo, si yo tomo aquí un dato que lamentablemente no podéis ver, que tenía, que es el consumo en relación con las emisiones de CO2 que se están haciendo, que están muy vinculadas al consumo de energía, pues la primera fuente de emisiones es la propia generación de energía eléctrica, que ocupa un 37,6% de las emisiones, lo ocupó en el año 2016, ¿no? Según la revista The Economist. Luego está el transporte ligero terrestre, que debería sufrir una modificación brutal, transporte pesado terrestre, que de eso hablará también Marga, espero, la industria del acero y del hierro, que consume aproximadamente o emite un 6,4, la del cemento un 6,1, otras industrias también, y luego los calentamientos de edificios, la industria química, el transporte aéreo, que produce un 3% de emisiones, pero consume aproximadamente el 8 o el 9% del petróleo del mundo en forma de queroseno, el transporte marítimo, que está también emitiendo un 2,5% de las emisiones del mundo, aunque está aumentando dramáticamente también, y así, ¿no? Industrias del aluminio, el papel y el transporte ferroviario y tal. De todos estos consumos hay algunos que teóricamente pueden transformarse o intentar electrificarse y teóricamente podrían ir con energías de las llamadas renovables, pero hay muchos otros que tienen dificultad. Y la propia revista Science hablaba de lo que llama hard to abate, actividades humanas que son difíciles de eliminar y cuyas emisiones también son difíciles de eliminar porque son difíciles de electrificar o en algunos casos prácticamente imposibles, como por ejemplo la aviación mundial o como por ejemplo, es decir, el transporte aéreo o el transporte marítimo medio y pesado y una buena parte del transporte terrestre pesado. O, por ejemplo, la agricultura mecanizada. La agricultura mecanizada es algo también bastante difícil de electrificar, dadas las condiciones rurales en las que se desenvuelven la mayoría de las máquinas que hoy están consumiendo combustibles fósiles, como son los tractores o son las cosechadoras, etcétera, etcétera. No sé, Pedro, 2 minutitos, ¿vale, Pedro? Vale, 2 minutos, bien. Entonces, lo que quiero decir es que en total de esos usos industriales de imposible o difícil electrificación, tenemos aproximadamente, así a grosso modo, unos 3.500 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es decir, más de la tercera parte de toda la energía que estamos consumiendo va a ser muy difícil de sustituirla. Y luego, por otra parte, pues evidentemente todo esto afecta al modelo industrial y al modelo económico que tenemos, porque el modelo económico sigue pensando en el crecimiento y esto ya no da más de sí. Yo dejaré, Marga, por ejemplo, hablará del transporte, pero por daros un ejemplo, la gente está pensando en electrificar el transporte individual de vehículos de pasajeros o de vehículos de turismo que llaman, que en nuestro país son 23 millones para 46 millones de habitantes y en el mundo son 1.200 millones de vehículos los que están rodando. Pero claro, nadie piensa que los vehículos eléctricos, el 50% de los materiales que tienen dentro son derivados de plástico y que ruedan por 64 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas en todo el mundo, que eso es asfalto como para dar la vuelta 1.600 veces al planeta. Es decir, hay cosas que hay que cambiar drásticamente. No podemos seguir pensando en vehículos eléctricos y pensando en 1.200 millones de vehículos eléctricos porque esos también contaminan. Pero bueno, espero que Marga, si habla del transporte, de eso hable también. Y yo creo que ya me he comido todo el tiempo. Y me he quedado con las ganas de enseñaros muchos dibujos muy bonitos y animados. Espero que luego en el debate podamos seguir hablando. Así que si queréis algo más, estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Pasamos a Luis. El micrófono. Bien, se me oye, ¿no?
Bueno, pues yo voy a intentar responder. Perdón. Se ve bien la presentación, ¿no? Sí, a ver, pero paso. se ve, el chat del Zoom se ve a la derecha. Vale. Para estar en contacto, Ahí. vamos allá. Bueno, pues voy a intentar responder a la pregunta o dar algunos esbozos de la pregunta de cuánta energía necesitamos. Bueno, y antes de empezar, muchas gracias a la plataforma por hacer esta charla. Yo creo que es una charla de un tema muy relevante, ¿no? Y además, pues bueno, pues creo que es justo un tema central, ¿no?, de la plataforma, que además yo creo que hace un trabajo excelente. Y decía, voy a intentar responder a la pregunta de cuánta energía necesitamos intentando bajarlo a la tierra, porque muchas veces cuando hablamos de gigajulios o de toneladas equivalentes de petróleo, pues nos cuesta ver qué tipo de vida tendríamos que llevar con otro tipo de consumos energéticos. Así que para hacerlo voy a intentar recoger algunas de las pistas que nos puede estar dando la pandemia que estamos viviendo y el parón económico que se ha producido como consecuencia de la pandemia, que ya digo que de alguna manera nos permita visualizar en vivencias propias pues algunos de los datos que muchas veces trabajamos, ¿no? Hemos vivido durante este tiempo pues, una definición de lo que eran los servicios básicos para funcionar de una sociedad, ¿no? Alimentarios, de agua, relacionados con la salud, gestión de los residuos, de mantenimiento de distintas historias que tienen que ver con eso indispensable, pues energéticos, de transporte tanto público como de mercancías de primera necesidad, de correos, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado, tanto pública como privada, servicios financieros, funeraria y medios de comunicación. Y esto es básicamente con lo que nos hemos estado moviendo durante pues, estas semanas últimas, ¿no? Y entendiendo que fuera de esos servicios básicos han quedado cosas que si tenemos una perspectiva, pues no de un mes y medio o de 2 meses, sino una perspectiva de años, bueno, pues probablemente calificaríamos también de básico. Un mínimo de construcción habría que hacer, ¿no? Aunque sea pues, para reparar distintas cosas, vamos a necesitar herramientas, ¿no? Vamos a necesitar muebles, vamos a necesitar que nuestro sistema educativo, pues continúe, ¿no? No lo que hemos tenido ahora, que es un paroncillo, y podríamos hacer un largo etcétera, ¿no? Así que, bueno, una primera aproximación por ahí, ¿no? La segunda idea, digamos que podríamos haber dicho y sobre todo haber marcado, y lo vamos a ver ahora con los datos, como 2 periodos. El periodo de marzo, en el cual podríamos calificar un parón suave, porque el estado de alerta empieza el 14 de marzo y la primera quincena, pues digamos que fue aproximadamente normal, aunque en algunas comunidades autónomas empezaron a producir algunas paralizaciones. Y el mes de abril, que podríamos calificar de parón fuerte, porque entre el 28 de marzo y el 13 de abril, pues tuvimos toda la paralización de las actividades no esenciales, ¿no? Y dejamos solo lo que comentaba anteriormente como actividades esenciales. Así que vamos a coger de referencia esos 2 meses con los datos que tenemos. Digamos, marzo, que es bueno, una paralización relativa de la economía, y abril, que tiene que ver con una paralización importante y sustancial de la economía. ¿Qué nos dicen los datos? Pues en lo que tiene que ver con el consumo de líquidos, combustibles, pues en el mes de marzo, no tenemos los datos del mes de abril todavía, o por lo menos yo no los he podido encontrar, pues la reducción en el consumo, y lo veis abajo de todo, pues fue bastante importante, del orden del 22%, pues respecto a un mes equivalente el año anterior, corrigiendo pues los temas climáticos, vamos, de tiempo atmosférico y demás, ¿no? En lo que tiene que ver con la demanda de electricidad, sí que podemos ver los datos tanto de marzo como de abril, y lo que nos ofrecen esos datos es que en marzo la reducción en el consumo de electricidad fue bastante más modesta que lo que fueron los líquidos combustibles. No en vano, pues bueno, para una parte de la actividad industrial, pero la gente se fue a sus casas, ¿no? Y en nuestras casas hemos consumido mucha electricidad. Pero en el mes de abril sí que hubo un parón en el consumo energético, en la demanda de electricidad más importante, de alrededor del 17% respecto al mismo mes del año anterior. Vale, si vemos de alguna manera, todos los datos son españoles para intentar aterrizarlo, ¿no?, a nuestro contexto, ¿no? Pues este diagrama que antes presentaba Pedro, ¿no?, pues, pero en el caso español, el diagrama de cómo funcionan los sistemas energéticos en España, pues vemos un poco cuál es el reparto entre el consumo de electricidad y el consumo, pues, de los distintos combustibles fósiles, ¿no? Y a partir de ahí podríamos, pues, de alguna manera pensar, y en este punto de la charla empiezan
pues de alguna manera las extrapolaciones, y va a haber bastantes extrapolaciones, aunque voy a dar datos, en realidad hay que tomarlos con precaución. Esto es una charla más cualitativa que cuantitativa, pero los datos, bueno, pues nos ayudan un poco a guiarnos, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, aunque ya digo, no son datos oficiales, no los he encontrado, que el consumo en marzo pudo descender aproximadamente un 18% respecto al marzo del año anterior, y el consumo en abril, suponiendo que la reducción de combustibles fósiles, que repito que no tenemos los datos, pues hubiese seguido la misma evolución que la de electricidad, una reducción pues, de 3 veces más en abril respecto a marzo, que podría ser del 54%. Este dato de abril, que es altamente ya especulativo, bueno, tiene un cierto correlato. Hoy justo ha salido a nivel de Ecologistas en Acción cómo ha evolucionado el consumo, la contaminación del aire en nuestras ciudades, y la reducción en la contaminación del aire durante el mes pues, de parón más importante viene a ser aproximadamente esa cifra. O sea que, bueno, si no es esa cifra, se aproximará más o menos a esta reducción. Total, que podríamos decir, bueno, hemos estado viviendo con lo que se ha denominado como las actividades esenciales, y esto ha significado una reducción de aproximadamente el 50% en nuestro consumo de energía. Nos podríamos preguntar, ¿es esto suficiente? Y es esto suficiente desde una doble perspectiva. Una perspectiva de lo que necesitamos para satisfacer las necesidades humanas, para tener vidas dignas, pero también desde una perspectiva de los límites ambientales que tenemos en el planeta. Desde ahí este diagrama, que se ha convertido en un diagrama pues, bastante repetido, ¿no? Porque yo creo que intuitivamente nos explica muy bien en qué margen nos tenemos que mover y en qué margen vamos a hablar pues, de un consumo energético suficiente. Tendrá que ser un consumo que pase del suelo para que nos permita satisfacer las necesidades humanas de forma universal, pero que no sobrepase el techo de lo que son pues, los límites de recursos en un planeta como el nuestro, caracterizado de forma muy importante por esos límites. Así que vamos a intentar hacer ese enfoque. Llevándolo a España, si vemos cómo correlaciona el consumo de energía primaria con el de emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra economía, vemos que la correlación es prácticamente una línea con un grado de regresión pues muy alto, con un coeficiente de correlación bastante alto. Lo apuntaba antes Pedro, ¿no? A nivel mundial, bueno, pues a nivel español también parece que se cumple bastante esto. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite, y nuevamente aquí hay una simplificación, una extrapolación, decir, porque no tenemos todavía los datos, tardarán en salir bastantes meses, que en marzo las emisiones pues, podrían haber reducido un 26%, y en abril las emisiones se podrían haber reducido alrededor del 65%, digamos, en el espacio duro un 65%, en el espacio suave un 27%. ¿Es esto suficiente para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática? Bueno, pues antes justo de las Navidades sacamos un estudio que habíamos estado elaborando y en el cual nos intentábamos responder a la pregunta de qué cambios teníamos que hacer en el orden económico de la economía española para meternos dentro de esos márgenes de seguridad climática. Lo que salía es que si seguíamos como estamos haciéndolo hasta ahora, pues bueno, las emisiones aumentaban, pues claramente no estamos dentro del margen de seguridad climática. Definíamos un escenario que llamábamos Green New Deal, que podríamos decir que era un Green New Deal decrecentista, porque tenía algunos elementos decrecentistas, que tenía una reducción importante del 45%, y el escenario que denominábamos de crecimiento, pues sí que tenía una reducción mucho más sustancial, de 68%, que se parece mucho a esta reducción del 65% del mes de abril, ¿no? Más o menos damos cifras similares. Bueno, en realidad lo que está planteando Naciones Unidas es que hay que reducir al año un 7,6% las emisiones, lo que significaría una reducción a nivel global y de tipo medio del 58%, pero en un estado como el nuestro, que es un emisor neto de los mayores a nivel histórico y a nivel actual, bueno, pues qué menos que pedirnos una mayor ambición porque tenemos unos desiguales repartos en esos consumos energéticos y por lo tanto en la responsabilidad climática, lo apuntaba antes Pedro, ¿no? Bueno, pues desde una perspectiva de justicia climática, que menos que un 10% de reducción al año, que viene a coincidir grosso modo con esa reducción del 65%, que es la que correspondería al mes de abril, una reducción y un parón fuerte de la economía, y la que correspondería con ese escenario de crecimiento más o menos que estábamos planteando. Bueno, pues ¿qué significa ese escenario? Pues significa que a nivel económico, y para ver cómo funcionaría nuestro sistema, todo lo que aparece ahí marcado en rojo tendría que reducirse de forma muy importante en la década que se abre. Lo he dicho antes, el estudio es un estudio que va del 2020 al 2030 y qué transformaciones habría que hacer en la economía española en esa década para meternos dentro de ese margen.
Bueno, pues las finanzas, lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, de la industria, el turismo, el transporte y la construcción, tendrían que tener unas reducciones muy importantes en las emisiones, en gran parte como consecuencia de una reducción muy importante en lo que tiene que ver con la actividad económica, que no nos engañemos, tiene que ver con una reducción muy importante en lo que tiene que ver con los empleos. Y a pesar de que había sectores con fuerte crecimiento, como el que tiene que ver con la silvicultura y con la alimentación, bueno, pues no era capaz de compensarlo. Lo que vemos en niveles, en datos así más macro, es que habría una reducción de aproximadamente de 2 millones de puestos de trabajo en la década que se abre. Ojo, con lo que estamos viviendo ahora mismo se está pensando que en este año se puede reducir un millón de puestos de trabajo en la economía española. Estamos hablando de 2 millones a lo largo de una década con procesos de reconversión. No es poco y no quiero trivializarlo, pero que bueno, que también lo metamos también un poco dentro de contexto, ¿no? Pero no solamente habría un cambio en lo que tiene que ver con el número de personas empleadas, si mantenemos el mismo mercado laboral, si hacemos otras cosas haríamos otras cosas distintas, sino que además también cambiaría de forma muy importante, de alguna manera, el organigrama de nuestra economía. Ahora mismo nuestra economía se basa sobre todo a nivel de empleos en 3 grandes sectores: los cuidados remunerados, que básicamente es sanidad, educación y demás, el comercio y otra serie de servicios, y en segundo lugar estos que aparecen en morado, ¿no? Turismo, transporte, alimentación, industria y administración del Estado, ¿no? Si se pusiesen en marcha este tipo de políticas, habría un cambio muy importante. Las 3 primeras seguirían estando, pero se le sumaría otro, el sector de la alimentación, con un desarrollo muy fuerte de lo que sería pues, una primarización de nuestra economía. Y del grupo que vendría detrás, pues caerían de forma importante el transporte, que perdería de forma muy importante, pues digamos, relevancia económica, y desde luego también todo el sector de la construcción. Y si el turismo no se desploma muchísimo más, es porque dentro del sector turismo está también toda la parte de la hostelería metida en este estudio, y bueno, pues digamos que ese lo hicimos aguantar un poco más, pero todo lo que tiene que ver con el sector hotelero pegaba un desplome también muy, muy importante, que bueno, que es lo que viene reflejándose, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida en una sociedad como esta, ¿no? En el cual pues, no solamente fuésemos hacia esa reducción en la economía, ¿no? Sino de alguna manera también hacia una transición, hacia políticas que nos abren escenarios no solamente de trabajo asalariado, sino de trabajo no asalariado, de satisfacción de nuestras necesidades, pues que no sean como lo hacemos habitualmente. Bueno, pues en total, pues trabajaríamos menos horas que lo que serían los escenarios como este de continuar más o menos como hasta ahora, o ese Green New Deal decrecentista, algo que probablemente pues, nos gustaría más a las personas. De esas horas trabajaríamos más en lo que tiene que ver con los cuidados no remunerados, pues trabajos que tienen que ver con los cuidados en nuestros hogares y demás. Trabajaríamos menos en los empleos remunerados, tanto en los que tienen que ver con el sector público como en los que tienen que ver con el sector privado, y aparecería un nuevo trabajo pues de tipo autogestionado, comunitario. Para ponerlo con un ejemplo, pues podría ser un huerto productivo que nos permitiese satisfacer una parte de nuestras necesidades, la alimentaria, ¿no? Y que nos habla, bueno, pues de otra forma de organizar nuestra vida distinta, y que ya digo, encaja con esas reducciones que necesitaríamos para meternos dentro pues, de los techos de disponibilidad ambiental. Y estos encajan de alguna manera, para que lo veamos a nivel de vivencia, con ese escenario de reducción importante de la economía, de la actividad económica que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus, y sobre todo en el mes de abril. Pero ojo, no quiero decir que los 2 escenarios serían distintos, iguales, porque hay diferencias importantes. La primera es que el escenario se caracteriza, el escenario de crecimiento, por 3 elementos fundamentales. Uno, una localización importante de la economía, pues desconexión de los mercados internacionales para hacer pues una autonomía económica, y desde ahí pues hemos tenido muy en cuenta en el trabajo pues todo lo que tiene que ver con los flujos internacionales de importación y exportación por parte española. Esto no se está haciendo con el tema del COVID, ¿no? Con la pandemia, en lo que se puede se mantienen las mismas relaciones internacionales. 2, una integración armónica con los ecosistemas, que básicamente consiste en una primarización de la economía, volver de economías pues, superindustrializadas a economías pues, mucho más agrícolas y además basadas en la agroecología, algo que tampoco se está haciendo dentro de la pandemia actual. Y en tercer lugar, un decrecimiento en lo que tiene que ver con nuestro consumo material y energético, que sí que sería algo que estamos experimentando ahora de forma muy importante, y los datos que venía presentando pues hablaban de esto. Un segundo elemento, ¿no?, de diferencia, para ver un poco también las respuestas a la pregunta inicial, es que en nuestro escenario de decrecimiento
se rompe, por lo menos parcialmente, esa relación entre energía primaria y emisiones, esa relación lineal que enseñaba anteriormente, que se muestra para la economía española, sobre todo porque esa primarización de la economía tiene un componente agroecológico fuerte que probablemente haría que esa correlación dejase de ser tan lineal como aparece. Y el tercer elemento importante es que este escenario de pandemia es un escenario de pandemia en el que en nuestras casas, digamos que hemos vivido a todo trapo. No hemos tenido ningún cambio en nuestro consumo eléctrico ni ningún cambio en nuestra climatización de nuestros hogares. Nuestro escenario de crecimiento y el de crecimiento con Green New Deal también plantea una reducción muy importante en lo que tiene que ver con la climatización de los espacios cerrados, tanto casas como locales comerciales, como espacios de oficinas y demás, ¿no? Que en esto no hemos entrado. Esto daría lugar a poder tener una actividad mayor en el sector industrial, ¿no? Y que, por ejemplo, elementos que ahora mismo están parados, pero que a largo plazo necesitaríamos que funcionasen, como pueden ser pues una parte, aunque sea pequeña, de la construcción, o desde luego una parte de construcción de herramientas, de muebles y cosas de estas, bueno, pues nos permitiría, gracias a tener también reducciones en nuestros consumos personales. Simplemente para ir poniendo también imaginarios de lo que podría significar todo esto. Y el último elemento es que lo que estamos viviendo ahora mismo es un hecho pues con vocación de ser puntual. El escenario que tenemos que pensar para ver pues, cuáles son nuestros topes de consumo energético es un escenario sostenido en el tiempo y con cambios estructurales. Lo que estamos viviendo nos puede dar alguna idea, ya digo, pues de manera vivencial de cómo podrían ser algunas de las cosas, ¿no? Sobre todo qué es lo realmente básico y esencial para que funcione una economía y que hemos descubierto que es muchísimo menos de lo que habitualmente utilizamos, ¿no? Y bueno, pero eso no quiere decir que a nivel estructural y sostenido en el tiempo pues no haya alguna cosa que haya que recuperar. Bueno, ¿y qué tipo de vida tendríamos, no? Esto que he hablado hasta ahora tiene que ver con el techo. Bueno, ¿cómo sería el suelo? ¿Que satisfaríamos necesidades básicas con consumos energéticos de este tipo? Bueno, pues podríamos sacar algunos datos. Ahora mismo el consumo energético en nuestro estado ronda las 3 toneladas equivalente de persona y año, y una reducción del 54%, que es lo que se ha producido en este mes de abril, significaría pues, un consumo de aproximadamente 1,4 toneladas pues, por persona y año. Bueno, ¿qué significaría esto? Bueno, pues si vemos datos de distintos países en los que correlacionamos pues, esperanza de vida, por ejemplo, con el consumo energético, descubrimos que a partir de aproximadamente 1 tonelada equivalente de petróleo por persona y año, pues no hay aumentos sustanciales en la esperanza de vida. Lo mismo nos pasa con la mortalidad infantil. A partir de aproximadamente 1 tonelada equivalente por persona y año no hay reducciones apreciables en lo que tiene que ver con la mortalidad infantil. Y podríamos dar un tercer dato, ¿no? Con lo que es el índice de educación, que también pues los países que tienen aproximadamente 1 tonelada equivalente de petróleo al año, pues tienen índices de alfabetización pues bastante similares a quienes consumen muchísimo más. Desde ahí podríamos pensar, estoy acabando ya, Paula, desde ahí podríamos pensar, bueno, pues bajar aproximadamente 1 tonelada no tendría por qué ser necesariamente algo que no nos permitiese cubrir las necesidades, ojo, y mucho ojo, si tenemos pues un consumo pues repartido, ¿no? Y no esas fortísimas desigualdades que tenemos en la actualidad, ¿no? Pues que tengamos personas viviendo en situaciones de pobreza energética, por hablar justo del tema que nos trae hoy. Y todavía podríamos tener probablemente un margen de reducción bastante más grande. En CAN+DEU, que se hicieron un estudio de su consumo energético, no están en 1 tonelada, sino aproximadamente en 1/4 o en 1/5, con unos estándares de vida pues también bastante altos. Así que yo creo que con esto tenemos un gran margen. Así que, en conclusión, y con esto me callo, la energía necesaria, y necesaria entre comillas, pues depende en gran parte de la estructura socioeconómica, lo comentaba anteriormente Pedro, pero en cualquier caso, los techos ambientales no son negociables, no los podemos superar. Segunda idea, hay un gran margen de reducción en nuestro consumo energético en un estado como el nuestro, y nuevamente incidiendo en los temas de reparto de esos consumos para hacerlo de manera pues, justa, ¿no? en sociedades muy desiguales como las que tenemos, ¿no? La reducción de abril en cuanto a números pues nos podría servir de referencia para lo que habría que reducir en toda esta década, aun teniendo en cuenta que, bueno, pues que no es lo mismo un hecho puntual que un hecho sostenido, pero ojo, cuando llegásemos a 2030 con una reducción similar a la que hemos vivido durante el mes de abril, habría que continuar, porque ese no sería el camino de final para meternos dentro de los márgenes de disponibilidad energética, material y también de lo que tiene que ver con el cambio climático. Habría que seguir esa senda de reducción, pero bueno, para pensarle los desafíos que tenemos esta década sería suficiente. Y la última idea
es que, bueno, esto no impactaría necesariamente en un empeoramiento de la calidad de vida, repito, si hacemos un reparto equitativo de estas cosas, pero desde luego sería totalmente incompatible con mantener pues, nuestro orden económico actual y tendríamos que hacer potentes transformaciones en lo que nos estamos viviendo. Muchas gracias, Luis. Pasamos a Marga ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias a la plataforma por un nuevo modelo energético por este debate tan interesante. La verdad es que a mí cuando me lo propusieron, cuando leí el correo, lo leí muy rápidamente y digo, ¿qué debate más interesante? Voy a ver si aprendo algo, porque es un tema que me interesa muchísimo y que me encantaría saber qué personas están trabajando estos temas, experimentándolo y cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, pues no sé, fue un poco decepcionante que tuviera que ser yo la ponente, cuando yo tampoco me considero que sea una experta en ello, a pesar de que me gustaría, me encantaría pasar de los modelos y de los estudios que hemos hecho hasta ahora, que básicamente vienen a decir que esto no puede hacerse, para empezar a visionar de abajo a arriba cómo podría ser una sociedad diferente, ¿no? Un poco como lo que ha hecho Luis, pero digamos, quizás está más sobre el terreno. Es una de las cosas que siempre me ha apasionado, ¿no? Es el hacer las cosas prácticas. Y bueno, también debo deciros que la verdad es que no he tenido tiempo para prepararme esto, porque mañana y pasado tenemos un seminario del proyecto de investigación que tenemos, que es un proyecto con varios socios europeos, y bueno, pues íbamos a hacer una reunión en Milán, pero bueno, perdón, es igual, en Italia, y al final la tenemos que hacer online y bueno, pues estoy completamente atacada y solamente he podido juntar algunos datos. Y bueno, pues si queréis comparto pantalla, aunque bueno, a ver, no sé si estoy así, compartir. Tampoco es que sea una gran presentación, he juntado algunas cosillas y también me gustaría compartir algunas ideas, pero ya no solo desde la parte de los datos y demás, sino también desde la parte personal, porque yo creo que en esas cosas tenemos que aterrizar y es un tema que bueno, yo creo que debemos ir un poquito más allá de los datos y empezar a plantearnos las cosas de forma un poco más vivencial. No sé si así lo veis bien, lo dejo simplemente de esta manera, sin poner presentación completa por si acaso. Bueno, sí, perfecto, bueno, sí. Venga, en el tema del transporte, bueno, pues me lo sugiristeis por correo y si queréis os comento los resultados que tuvimos con un artículo que acabamos de hacer con el modelo MEDEAS. El modelo MEDEAS, bueno, no sé si lo conocéis, es un modelo matemático que lo que hace es confrontar la disponibilidad de recursos con la economía y bueno, y con muchas otras cosas y consecuencias. Básicamente en el modelo lo que hacemos es suponer que el modelo económico no cambia, porque de momento no sabemos cambiarle, estamos trabajando en ello, pero de momento no, y confrontarle con límites como este, por ejemplo, que tenemos aquí, de la extracción de petróleo. Aquí en azul oscuro está la extracción de petróleo total, que estimamos, más o menos, que empieza a partir de 2020 a bajar, y luego tomamos como objetivo la reducción de emisiones que tendríamos que tener para conseguir menos de 2 grados centígrados en 2050, que son curvas de este estilo, como la que tenéis aquí a la derecha, que bueno, veis que en 2010 bajó un poquito, pero después ha seguido subiendo a pesar de la crisis económica. Y claro, es que para conseguir las reducciones que se proponen en el IPCC y demás, a 2050 tenemos que pegar un bajón brutal. O sea, no solo dejar de subir, sino unos bajones tremendos. Bueno, pues la idea es ver cómo se puede conseguir esto. Y vamos a ver cómo se podría conseguir en todos los sectores, pero nos vamos a enfocar solo en el transporte. Es decir, el transporte hace lo mismo que hacen los demás. Todos bajan y el transporte toma una proporción una reducción proporcional a lo que tenemos que reducir todo. Y bueno, pues hemos planteado 4 escenarios para ver qué es lo que pasaría. El primero es este current trends, ¿qué pasa si seguimos como hasta ahora?
pero tenemos el pico del petróleo que nos restringe la economía. El EV High, en este lo que hacemos es meter todos los coches eléctricos en 2050 y vehículo eléctrico en todo lo que se pueda. Pero claro, todo lo que se pueda significa vehículos ligeros, porque los camiones prácticamente no se pueden electrificar. Básicamente no se pueden electrificar porque un camión eléctrico tiene muchísima menos autonomía y si le pones la misma autonomía que el actual, pesan más las baterías que el camión, con toda su carga. Entonces, un camión eléctrico es un camión pues, que tendría que repostar cada muy poco tiempo, con lo cual, hasta que no tengas muchísima escasez, no vas a meter ese tipo de camiones porque la mano de obra del camionero te sale pues, muchísimo más cara. Entonces, bueno, pues eso, electrificación, pero básicamente el transporte por carretera y sobre todo el ligero. Como eso no era suficiente, vamos a meter el e-bike que es un escenario también radical, en el cual metemos bicicletas en muchísimas cosas y sobre todo nos vamos a vehículos eléctricos que son comparables a las motos, vehículos muy ligeros que tienen 10 veces menos carga y menos batería, menos peso que un coche. Y después tenemos un escenario de growth, en el cual metemos las bicis, las motos eléctricas, más una reducción de demanda del transporte muy importante, o sea, una relocalización y además de crecimiento económico. Bueno, pues el escenario este de e-bike y de growth, en términos de cambio de vehículos, es una cosa como esto. Aquí tenemos en histórico los coches de gasolina que hemos tenido hasta 2020 más o menos, las motos eléctricas que han subido muchísimo, sobre todo por China. Pero, y bueno, lo que tendríamos que hacer para estos escenarios es muchísimas motos eléctricas, unos poquitos coches eléctricos, bicis, y los coches de gasolina prácticamente se quedan en nada. Esto para el transporte de personas, ¿no? Bueno, no hemos metido transporte público, trenes y demás de momento porque esas cosas, la verdad es que las tratamos mal en este modelo. Pero bueno, veis que es un cambio bastante gordo de modo de vida, ¿no? Bueno, aquí vemos los resultados. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos estos escenarios? Bueno, pues con el PIB, por ejemplo, las tendencias actuales nos dan que en cuanto empieza el pico del petróleo a actuar, el PIB no crece. No cae, pero bueno, pues se mantiene ahí, ¿no? Porque sigue habiendo eficiencias económicas, energéticas, etc. ¿Qué pasa con el de las bicis y el del vehículo eléctrico? Pues que el PIB crece más. Es decir, que los ahorros energéticos consiguen que sigamos creciendo. Claro, porque no hemos cambiado el modelo económico. El modelo económico sí tiende a crecer y entonces si le metes algo que ahorra, pues al final terminas teniendo mayor PIB. Y la caída, el de growth, es una caída deseada del PIB, con lo cual pues vamos cayendo. Bueno, tampoco es demasiado, ¿no? O sea, nos ponemos en niveles de 1995, o sea que bueno, es un degrowth, pero bueno, tampoco es una catástrofe. En el consumo de combustibles líquidos, la situación es esta. Bueno, vemos que el current trends baja un poquitito, el consumo. El vehículo eléctrico y el de la bici sí que bajan también y el degrowth baja todavía más. El objetivo del pico que nos hemos puesto es que caiga el consumo de líquidos igual que el consumo del petróleo, de forma que no tenemos que recurrir a biocombustibles, gas to liquids, otro tipo de cosas. Y bueno, pues vemos que más o menos se consigue. Ahora, lo que no se consiguen son las emisiones. O sea, si metes escenarios, tanto el current trends como el e-bike, como el del vehículo eléctrico, pues al final tienes mayor crecimiento económico, con lo cual tienes mayores emisiones por este sector o por otros, e incluso con una cantidad de bicis eléctricas muy importante, pues al final como tienes más consumo económico, más producción económica y tienes más de todos los demás sectores, pues al final tampoco te caes tanto. Solamente un escenario de degrowth consigue estos 2 grados centígrados. Bueno, claro, también es verdad que aquí solamente hemos tocado esto, no hemos metido muchas políticas mucho más ambiciosas, como yo que sé, de agroecología o como de reforestación o muchas otras cosas. Pero bueno, al final el efecto rebote es tremendo. Si no paramos el efecto rebote, pues un poco es lo que decía Luis, si no paramos el sistema económico que tiende a crecer, no se puede conseguir nada. Y luego, bueno, pues en cuanto a temperaturas, incremento de temperaturas, pues solamente el de degrowth evidentemente se queda por debajo de los 2 grados,
porque es el que hemos intentado que vaya ahí. Bueno, puntos débiles del transporte, que se ponen muy en evidencia en este estudio. El transporte de mercancías. El transporte de mercancías es muy difícil electrificarlo, a no ser que vayamos al tren, que al final es el transporte de mercancías eléctrico. Los aviones, los barcos, no los hemos tocado. Los barcos sí que es verdad que se apunta que pueden ser bastante interesantes las velas, el uso de velas como apoyo a la navegación. Se está intentando ya y se está haciendo. Y bueno, luego, claro, el efecto rebote, que es obvio, ¿no? Que termina. Pero bueno, estos resultados no dejan de ser un poquito parciales, ¿no? Porque estamos diciendo que el sistema se mantiene tal como está. O sea que yo creo que tenemos que ir a objetivos más ambiciosos en los cuales intentemos cambiar realmente de modos de vida y a ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, yo desde el punto de vista así más técnico no tengo datos todavía de eso. Luego también otra de las cosas que yo he estudiado un poquitín ha sido el tema agrícola, ganadero en este caso, con un estudio que hice hace unos años sobre una granja ecológica que está en la provincia de Valladolid, en Mejeces. Y comparando esta producción ecológica con una producción convencional. Esta es una granja de 20-25 vacas lecheras y está en una zona muy desfavorable, como es el sur de Valladolid, que no es una zona que tenga suficiente pluviometría para tener a las vacas pastando, pero en esta cooperativa lo que han hecho es intentar que las vacas se alimenten de los recursos propios de la explotación, que tiene unas 80 hectáreas, entre tierras de una calidad bastante mediocre y luego pues rastrojos, perdidos y ese tipo de tierras de muy baja calidad. Entonces, bueno, esto lo comparamos con el modelo que hay normalmente en Castilla y León, que es un modelo que trae los alimentos para la producción de leche, pues básicamente de América, tanto de América del Norte como de América del Sur y de algunos países africanos. Y comparando la cantidad de energía que se necesitaba en todo el proceso, en todos los eslabones, para producir un litro de leche en ambos modelos, nos daba que el modelo de ECRICA necesitaba 2,4 veces menos energía por litro de leche que el modelo convencional. O sea que el modelo convencional está gastando casi más de 2 veces más energía que el otro modelo, a pesar de que las vacas producen la mitad prácticamente. Y luego también es verdad que el modelo de ECRICA, que es de la cooperativa ecológica, necesitaba entre 2 y 5 veces más hectáreas que el otro modelo. Pero claro, también es verdad que las hectáreas de tierra de pinares del sur de Valladolid son entre 2 y 5 veces menos productivas que las hectáreas del Mississippi o de muchos otros lugares de donde se está trayendo el alimento. Y también es verdad que las hectáreas del cereal españolas son muy pobres, tienen una productividad muy baja, porque tenemos muy pocas zonas llanas y donde se puedan poner el cereal en este país. Y claro, las que tenemos son de unos rendimientos bajitos. Y luego el tema de las emisiones de CO2 por litro de leche, aquí el estudio no resultaba demasiado completo porque tuvimos muchos problemas para obtener datos, pero había cosas que hacía la cooperativa, como la siembra directa, como el pastoreo racional, que es un pastoreo que consigue capturar mucho CO2, mucho carbono en los suelos. Y bueno, teniendo estas cosas en cuenta, es posible que hasta el modelo de ECRICA sea un sumidero neto de CO2. Y bueno, desde luego la diferencia no era muy grande con respecto al otro modelo, sobre todo porque el otro modelo utiliza mucho más transporte. Entonces, bueno, esto es un estudio que la verdad es que se nos quedó un poquito incompleto porque es un tema que yo no domino demasiado y deberíamos volver a hacerlo, pero es un estudio muy interesante de cómo se pueden conseguir ahorros energéticos muy importantes en la agricultura. Y luego, además, a mí me gustó mucho este estudio porque yo creo que estas cosas van un poquito más allá de la ciencia y son un poquito arte, en el sentido de que el arte es esa capacidad de ver todas las cosas en conjunto y tener un poquito mano, ¿no? Eso que dicen los ganaderos o los hortelanos, es que tienes mano para las cosas. Porque yo lo que vi es que es una especie como de proceso en el cual estás constantemente planteándote cómo puede ser tu producción, cómo puede ser tu vida, cómo puede ser tu ciudad. Y vas poquito a poco arañando de aquí, de allá, del otro lado,
para conseguir pues ese objetivo de estar constantemente reformulándote y constantemente mejorando, con el objetivo de ser más sostenible. Y además que la solución no es conseguir una energía para hacer las mismas cosas, sino cambiar tu forma de vivir. Y ahí es donde a mí me gustaría empezar con las reflexiones personales. Y bueno, si queréis, pues ya dejo de compartir pantalla porque tampoco tengo muchas cosas que enseñaros. A ver, espera, ¿dónde está la compartir pantalla? Aquí. Y bueno, pues sí que me gustaría comentaros un poquito las reflexiones también más personales, ¿no? Porque yo, bueno, pues desde siempre que he estado pertenecido a Ecologistas en Acción y desde muchos años antes incluso de pertenecer, me he planteado, como muchas otras personas, cómo puedo reducir mi huella ecológica, cómo ser más sostenible. Y yo creo que muchos de los que están oyendo probablemente también lo han hecho, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que las conocemos, que si el transporte en la ciudad, pues vamos a movernos en bicicleta. Yo hace muchos años que soy ciclista y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Que es a pesar de que tienes que pelearte con todo el tráfico y eso a veces te hace sentir esa sensación de peligro, pero bueno, luego te da cosas muy positivas, haces ejercicio, etcétera. El tema de los viajes, bueno, pues el cicloturismo también, para mí ha sido un descubrimiento, esto de intentar viajar despacio. También el tema de la vivienda. Yo hace años también nos planteamos una reconstrucción de la vivienda, pues porque era muy vieja y había que bueno, teníamos que tirarla, había que cambiar tuberías y hicimos una vivienda con un arquitecto bioclimático que nos hizo pues un ventanal al sur. Es una casa unifamiliar y tenemos un ventanal al sur de 4 metros que calienta, la verdad, gran parte de la vivienda. Y es que eso es una cosa que uno no comprende cómo no se hacen todas las casas así, con muros trombe o con ventanales que metan el calor dentro. Yo estuve haciendo hace poco un estudio en mi casa y gasto 4.000 kilovatios al año, 4.000 kilovatios hora de calefacción y agua caliente, cuando el IDAE dice que son 4.300 la media de las viviendas de piso en zona continental, mientras que son 13.600 en la vivienda adosada. La mía es una vivienda adosada y además es bastante grande, que bueno, yo ahora me planteo que me sobra casa, pero bueno, en aquel momento pues, con la familia y demás, es decir, que consumimos menos que un piso. Bueno, pues no está nada mal. Aunque yo sí que pienso que debería ser mejor. Es decir, que deberíamos buscar modelos en los cuales nos alimentáramos del sol, nos calentáramos con el sol, ¿no? Ese sería el reto. Y luego el tema de las dietas. Bueno, hay muchos estudios que nos hablan de hasta qué punto se puede ahorrar energía con la dieta. Yo no voy a entrar en los números porque la verdad es que tampoco he conseguido recopilarlos, pero sí que hay muchos estudios que nos dicen pues, que hasta el 45% de las emisiones son debidas al modelo agrícola y alimentario de un modelo y otro, en una parte u otra de la cadena, ¿no? Desde la agricultura, el uso de la tierra, la refrigeración, el calentamiento, el transporte. O sea que, bueno, en la dieta, el tema de las dietas vegetarianas es una cosa muy conocida. Yo no soy vegetariana, pero sí que he ido reduciendo muchísimo mi consumo de carne y son también esas cosas que te dicen, no, es imposible, ¿no? Y poco a poco te vas acostumbrando y te das cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece. Pero también es verdad que hubo un momento en el cual yo llegué a plantearme que... Marga, perdona, te quedan 2 minutitos. Vale, estupendo. Estamos como errando a veces desde el ecologismo la perspectiva, porque yo creo que la vemos como la perspectiva del monje o del asceta, de decir, estoy consumiendo más de lo que debo, voy a ver si consumo menos. Eso está bien, pero tiene un límite, porque llega un momento en el cual no puedes satisfacer tus necesidades. Yo ahí lo sentía, por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos me decían, es que hace frío en casa. Es que yo creo que no debemos pasar frío en casa. O sea, es decir, que todo
tiene un límite y hay un momento en el cual tienes que pasar de la perspectiva de la Z a la perspectiva del ingeniero o de la ingeniera, y en el cual empecemos a investigar cuáles son esos modos de vida, cuáles son esas formas de producir, cuáles son esas cosas que hacen que tengamos la calidad de vida suficiente. Y ahí, por ejemplo, pues yo he investigado un poquito en el tema de las cocinas solares y me apasiona, porque me parece que se aprende muchísimo de ingeniería haciendo cocinas solares. Yo he aprendido muchísimo. Y es esta necesidad de decir, a mí las cocinas solares me han enseñado una cosa, no es solamente cuestión de que haya una tecnología, la tecnología tiene que estar bien hecha. La tecnología está relacionada con la forma de vida. Es decir, tú tienes una energía del sol y la puedes aprovechar. Y hay muchas cosas interesantes para aprovecharlas, pero si esas cosas no ha habido un equipo de muchas personas trabajando para que esas cosas te lleguen a ti de forma cómoda, eficaz, con buena eficiencia técnica, eso no vale para nada y te vas a pensar que esa solución no vale para nada. Porque si te dan un panel solar, pero el panel no está bien instalado, no está bien mantenido, no está bien diseñado, ese panel no funciona y la sociedad va a decir, esto es una mierda, las energías renovables no valen para nada y esto son tonterías de los ecologistas y yo no puedo vivir sin esto. Y no es verdad, tú puedes vivir sin eso y puedes cocinar con el sol y puedes conseguir 150 grados y cocinar un montón de cosas. Podrías hacerlo, pero no has tenido los técnicos que hayan hecho todo ese desarrollo tecnológico, que es importantísimo. Y bueno, pues ese desarrollo tecnológico importantísimo para cambiar unas formas de vivir por otras formas de vivir, no lo hemos realizado. Y si no somos capaces de que esa alternativa sea sólida técnicamente, pues la gente lo verá como una patata y caerá en la desesperación, caerá esto en el desprestigio y nos ataremos a lo nuclear o nos aferraremos a cosas que realmente no son tan buenas. Por eso, bueno, no sé, yo pienso que, no sé si ya no tengo mucho más tiempo para comentaros y bueno, pues son cosas que también estoy digamos, desarrollando, pero bueno, os dejo con la foto de mi cocina solar. Bueno, estos son algunos desarrollos de la Ecoaldea de Tamera, donde también han realizado diseños muy interesantes. Este es mi ventanal, con unos stores de fabricación casera, que también, bueno, pues fueron un reto y aquí tengo mi cocina solar con sus 130 grados y su cocido cocinado en enero. Esto fue el enero del año pasado, que fue muy soleado. Y bueno, pues nada más, ya os dejo. Pero bueno, no sé si he conseguido transmitiros la idea esta de que, no sé, necesitamos un desarrollo que no tenemos. Muchas gracias, Marga, y muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Y muy interesante esto último de traerlo al terreno de la vida personal, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? Y bueno, estamos recibiendo muchísimas preguntas, pero pues así la primera que lanzo tiene un poco que ver con lo que, bueno, lo que ha estado hablando Marga del vehículo eléctrico y también Pedro al final de su presentación, que visto lo visto, que no va a ser sostenible que todos los vehículos de combustible pasan a ser eléctricos y es, como comentaba Marga, además ciertos vehículos más pesados no hay posibilidad de que lleguen a ser eléctricos. Pues bueno, hay algunas personas que nos han comentado la posibilidad del hidrógeno a nivel para descarbonizar, ¿no? A nivel almacenaje, a nivel motor de hidrógeno para transporte, etcétera. Y si alguno quiere comentar algo al respecto. Pedro, quizá tú te lo conoces eso mejor que yo. Pedro, no se te oye. Pedro, pon el micrófono, por favor. El micrófono, sí. No. Ahora se me oye. Ahora sí. Bien. Bueno, el hidrógeno
es el último mito después del vehículo eléctrico. Es decir, que bueno, también sería un vehículo eléctrico porque se está planteando el hidrógeno fundamentalmente para la movilidad del vehículo personal o el vehículo, lo que llaman los norteamericanos el passenger car, que es el turismo, el vehículo privado, y eso es una máquina que, bueno, pues de todas formas pesaría menos si es de hidrógeno que si es un vehículo eléctrico, porque las baterías están entre 300 y 500 kilos, pero de todas formas el hidrógeno hay que considerar, cuando uno plantea el vehículo de hidrógeno, tiene que plantear siempre de dónde va a salir la energía para producir el hidrógeno, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético que no existe libre en la naturaleza, hay que generarlo. Es decir, el hidrógeno está fundamentalmente en muchos elementos químicos, pero fundamentalmente en el agua y en el metano. Hoy día se están produciendo unos 69 millones de toneladas de hidrógeno al año en el mundo, de los cuales el 90 y tantos, 96% se producen con metano, que es el gas natural. Se están produciendo con gas natural. Es decir, se están utilizando energías fósiles para producir hidrógeno. Y el otro 4% se produce con hidrólisis, es decir, del agua. Se coge la molécula de H2O y se parte con energía, obviamente, y se separan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, pues separar esos 2 átomos de hidrógeno cuesta más energía que la energía que se obtiene cuando quemas el hidrógeno, es decir, cuando lo vuelves a combinar con oxígeno. Es una situación de pura física, es decir, yo tengo una molécula de agua, H2O, la tengo que partir con energía y luego produzco energía quemándola, juntándola con oxígeno otra vez. Y siempre, por la ley de la termodinámica, obtengo menos energía que la que he gastado para extraer el hidrógeno, aislarlo y volverlo a quemar. Entonces, hay que plantearse de dónde va a salir la energía. Obviamente todo el mundo dirá que de las energías renovables, y ahí ya podemos pasar al asunto de las energías renovables para saber si con energías renovables, fundamentalmente solar y eólica, podríamos alimentar 1.200 millones de vehículos y creciendo, de hidrógeno. Aparte de que obviamente habría muchos problemas de materiales de los que están constituidos las celdas de hidrógeno y por supuesto del coche y el cobre y demás, porque no deja de ser un vehículo eléctrico. El vehículo de hidrógeno es un vehículo que lleva un motor eléctrico, una celda de combustible y un depósito de hidrógeno que luego está metido a 700 atmósferas de presión, o también se puede licuar a 253 grados bajo cero, y cuando se saca ese hidrógeno para inyectarlo en la célula de combustible y producir electricidad, pues hay unas pérdidas considerables, entre otras cosas porque el hidrógeno se pierde en los depósitos a mucha mayor velocidad que la gasolina o que el gasoil o que el gas. Se pierde una velocidad tremenda porque el hidrógeno es el átomo más sencillo de toda la naturaleza y tiende a filtrarse por las paredes que lo contienen y además tiende a mezclarse con ellas y a formar hidruros. Generalmente son paredes metálicas para aguantar tantas presiones y entonces tiende a formar hidruros y desgasta los depósitos de hidrógeno muy rápidamente. Eso es lo que puedo decir. Vale, muchas gracias, Pedro. También tenemos, ya que has sacado el tema, tenemos preguntas relacionadas con las energías renovables. Entonces, ¿hasta qué punto son la solución? ¿Cómo encajarlas con este nuevo panorama del que hemos estado hablando de crecimiento? Y bueno, ¿hasta qué punto quizás pueden ser también parte del problema? Sí, bueno, yo no sé si queréis que os lo comente yo. Bueno, el hidrógeno, como decía Pedro, tiene muchos problemas técnicos y yo creo que por eso no ha terminado de arrancar, sobre todo el tema del almacenamiento y también la ineficiencia, ¿no? Porque si el hidrógeno lo sacas de la electricidad, lo transportas, lo condensas, pues al final te quedas con muy poco rendimiento. No recuerdo ahora mismo cuál era el rendimiento que tiene el hidrógeno respecto a la electricidad, pero yo creo que anda entre el 10 y algo y el 20%, Pedro, ¿no? Bueno, tengo por ahí algunos datos, pero la verdad es que yo soy muy mala recordándolos y ahora mismo no he conseguido encontrarlos. Pedro, pon el micrófono. Vamos a ver, yo podría pasaros, si estáis interesados, para los que estén interesados, un documento que ya he presentado varias veces que habla de los vehículos eléctricos y luego tengo otro documento
que habla también de lo que se llaman los vectores energéticos. Hay dos tipos de vectores energéticos fundamentalmente. Uno es el hidrógeno y otro es el metano sintético, que se obtiene fundamentalmente por reforma de... el metano sintético se obtiene también a través de inyectar hidrógeno y bueno, con CO2 dicen que también se puede hacer, se mezcla hidrógeno con CO2 y se obtiene el CH4 que teóricamente se le adjudica que no emite CO2 porque como ha salido de hidrógeno que teóricamente sale de las renovables y de CO2 que además contamina, pues se le considera cero emisiones. Pero claro, la metanación, que es ese proceso, prácticamente no existe en el planeta, porque los rendimientos totales, cuando uno analiza todo el ciclo de vida completo, desde que uno genera con energía fósil generalmente las energías renovables, con las energías renovables produce electricidad, con la electricidad hace la electrólisis, por ejemplo, la energía renovable toma 100 unidades del sol y genera 18 unidades, en el mejor de los casos, de electricidad, de unidades de energía en forma eléctrica. De esas 18 unidades de energía pierde el 30 o el 40% en hacer la hidrólisis. Cuando lo tiene que comprimir pierde otro 30 o 40% y luego lo inyecta en un motor en una célula de combustible y lo pasa a un motor eléctrico y el motor eléctrico es el que menos pierde. Pierde a lo mejor un 5 o un 10% para terminar en la tracción de las ruedas, pero el total del consumo, del total de las pérdidas de todo el ciclo es una pérdida brutal, es decir, es muy ineficiente. El sistema de consumo por hidrógeno es un sistema de consumo muy ineficiente y el de las renovables cuando tienen que atender a esos vectores energéticos también es muy ineficiente. Sí, nosotros en los escenarios que metemos prácticamente la electrificación para 2050 la metemos toda renovable o bueno, pues tenemos también en cuenta las intermitencias, pero claro, luego te quedan muchos otros consumos que la transición es mucho más complicada. Entonces, yo creo que en general todo es una cuestión como de escala, como de eso que decía Pedro, los rendimientos energéticos, el que la tecnología está pensada para un tipo de combustible y pasarla a otra supone problemas en los cuales vas perdiendo eficacia, vas perdiendo rendimiento y que en el fondo lo que necesitamos no es una nueva energía para mover las mismas empresas, mover las mismas ciudades, mover la misma agricultura, mover la misma casa, sino que lo que necesitamos es otra forma de pensar, otra forma de concebir la vida y otra forma de concebir también la industria, otra forma de concebir el transporte, la alimentación, la logística. O sea, y cuando empiezas a darle esa otra forma de pensar, las cosas te cuadran. Porque, claro, si dices, bueno, pues voy al transporte de mercancías por ferrocarril, pues claro, evidentemente me puedes meter renovables directamente, puedes meter la electricidad sin necesidad de andar con toda esa conversión tan penosa del hidrógeno, de los hidruros, los combustibles sintéticos que decía Pedro, y ya puedes empezar a respirar, digamos, empiezas a tener márgenes. Entonces, las renovables sí están muy bien, pero solamente si tenemos una tecnología diseñada para las renovables, una logística diseñada para las renovables, unas ciudades diseñadas para las renovables. Pero es que estamos como intentando mover un camión mastodonte de 15 toneladas, lo estamos intentando mover con burros. Entonces necesitaríamos una cantidad de burros enormes. Y claro, evidentemente eso no funciona. El burro es para el carro de burros y el camión está para el gasóleo. Y ahora vamos a tener una fuente de energía diferente y vamos a tener que cambiar el camión por otra cosa. Entonces yo por eso creo que el tema tecnológico es muy importante, porque es que la tecnología es una cosa en sí, entera. Y la tecnología no se puede disociar de la energía que le ha dado nacimiento. Y ahora mismo nos quedamos sin esa energía, así que tenemos que diseñar una tecnología diferente. Y no es que las cosas no se puedan hacer, se pueden hacer, claro que puede haber camiones con células de combustible. Es una de las cosas que se plantea, que el hidrógeno se pueda reservar para la maquinaria pesada, porque la maquinaria pesada es muy difícil moverla con electricidad directa. Pero empezamos a entrar en los engorros, en todos esos problemas técnicos que a veces puedes hacerlo, pero es que no merece la pena. Cambia la forma de pensar y entonces ya te empieza a funcionar la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Pues relacionado también con este cambio, ¿no? de la forma de pensar, hemos tenido varias preguntas. Entonces, bueno, hay gente que se pregunta
¿cómo será posible este cambio de paradigma, ¿no?, necesario que nos está marcando el planeta si la gente tiene suficiente concienciación social? O sea, y si no la tiene, ¿qué tipo de cualificaciones o habilidades hacen falta para esta nueva manera de pensar y este marco del buen vivir, ¿no? Incluso si damos un paso más allá y podemos plantear diferentes escenarios posibles de transición, si lo veis más desde un cambio que parta desde el Estado a nivel estructural, o que sea la sociedad autoorganizada la que empuje todo esto. Vale, pues algunas ideas sobre esta historia. Bueno, yo creo que podríamos decir que somos el estudiante o la estudiante que está la noche antes del examen y no ha hecho absolutamente nada. Nada de nada. Entonces tiene una noche para intentar prepararse, pues, el conjunto de un cuatrimestre, de un trimestre o de lo que sea. Indudablemente, el examen, en el mejor de los casos, va a salir bastante regular. Y yo creo que ese es el escenario que tenemos. Tenemos un escenario en el que no hemos hecho las cosas y ahora lo que vamos a hacerlo es mal, atropelladamente, con mucho esfuerzo, que significa mucho sufrimiento social. Esto no va a ser sencillo y no vamos a hacernos falsas ideas de que, bueno, pues va a ser un camino de rosas. No, no va a ser un camino de rosas, en absoluto. Porque lo que tenemos es que, bueno, pues ya está aquí el pico del petróleo, ya está aquí el pico de distintos materiales, ya está aquí el momento en el que el cambio climático se puede disparar y que, bueno, sea el sistema Tierra el que tome el control de todo esto y ya pues va a dar igual lo que hagamos o no hagamos, ¿no?, si esto sucede, ¿no? Así que, bueno, tenemos esa noche para mal llegar al examen y tener pocas garantías de aprobarlo, ¿eh?, porque estamos en una situación con pocas garantías de poder aprobar el examen. Pero ojo, como no echemos la noche preparando el examen, la cosa va a ser mucho peor. Porque no solamente vamos a tener un cate sonado, sino que, bueno, pues el escenario que tenemos a partir de ahí es mucho más complicado. O sea que tengamos la cosa jodida, que tengamos la cosa complicada no quiere decir que mejor no hagamos nada. No, quiere decir vamos a ponernos las pilas a tope, porque no hacer nada es todavía peor. Creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que, cogiendo el símil de que estamos viviendo con el tema del coronavirus, es un tiempo de tirajes, en el que hay opciones malas y opciones peores. Las opciones buenas ya están fuera de nuestro alcance y tenemos que coger la opción menos mala. Y dentro de esa opción menos mala, y cuando tenemos que coger opciones menos malas, pues es mucho más importante escoger que cuando de alguna manera tenemos más margen, ¿no? Y dentro de toda esta historia. Total, ¿que cómo va a ser el proceso de concienciación? Yo diría que ya no hay un proceso de concienciación paulatino. El ecologismo hemos fracasado en intentar hacer un proceso de cambio pues más o menos estructurado, escalonado a nivel social, ¿no?, para meternos dentro de los límites del planeta. Eso ya no es posible. Va a ser un proceso de aprendizaje por shock. Y yo creo que en los aprendizajes por shock, ¿no?, y estamos viviendo uno clarísimo, ¿no?, pues hay por lo menos dos ideas fuerza que yo rescataría, ¿no? Una, en el shock podemos aprender muchas cosas, pero después viene un periodo post-shocks en el que tenemos que fijar muchos aprendizajes. En este shock hemos aprendido que podemos vivir con muchísimo menos, que la gran mayoría de nuestro sistema económico no tiene nada que ver con satisfacer las necesidades vitales. Tiene que ver con satisfacer las necesidades del capital, pero no las vitales. Y hemos aprendido que la economía se puede parar, que se puede poner la vida en el centro frente al Producto Interior Bruto. Y estos son dos aprendizajes muy fuertes a nivel social, porque rompen dos paradigmas absolutamente asentados del neoliberalismo y del funcionamiento de nuestro sistema capitalista, ¿no? Pero esto lo necesitamos fosilizar. Y necesitamos que ahora que lo hemos aprendido, pues lo convirtamos en un aprendizaje continuado, y yo creo que ahí pues hay una labor muy fuerte. Y para mí la segunda estrategia fuerte con esta historia: ahora mismo se nos está abriendo una crisis económica grandísima. Y detrás de la crisis económica grandísima tendremos una crisis climática gigantesca. Y lo que vamos a tener es pues una situación compleja tras otra y demás. ¿Qué políticas hacer en ese margen? Bueno, yo creo que necesitamos políticas de empoderamiento social, y esto significa retomar la autonomía sobre nuestras vidas. Tener autonomía en nuestra alimentación, autonomía en la energía que utilizamos, autonomía en un montón de facetas pues determinantes para poder funcionar. Y autonomía para mí significa básicamente dos políticas. Uno, desmercantilizar pues las formas en las que tenemos de ganar, de satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, comprando bienes y servicios, ¿no?, sacar cosas del mercado. Hablaba antes
pues Marga del tema de la vivienda, yo creo que pensar en modelos de vivienda en derecho de uso, que no es privada, que no es del Estado, sino que es de la comunidad y que está fuera del mercado, es pensar en modelos desmercantilizados de satisfacer necesidades básicas como la vivienda. Y dos, desalarizar nuestras vidas. Necesitamos no tener que vender nuestra fuerza de trabajo a través de un salario para tener la existencia garantizada, porque a partir de ahí vamos atados de pies y manos y solamente hacemos pues bueno, pues que reproducir este sistema, porque si no, pues de alguna manera entramos en situaciones de crisis. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, pues tener capacidad de tener una parte de tu alimentación que no dependa del mercado, sino que dependa pues simplemente de un huerto comunitario productivo, no recreativo, sino productivo. Yo creo que ahí necesitamos hacer mucho trabajo, porque en la medida que tengamos esto hecho, vamos a permitir, primero, cambios sociales más potentes, vamos a permitir que haya gente que se sume a este tipo de historias o que las copie o que las escale, porque necesitamos escalarlas, ¿no?, en un escenario en el que estamos. Yo creo que el protagonismo claramente tiene que ser de la población, porque va a ser la población quien va a sufrir estos envites y creo que nos tenemos que poner mucho las pilas con este tema en esta noche de examen que tenemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que el Estado no tenga que cumplir un papel, pero que, bueno, pues que sea un papel entendiendo las limitaciones que tiene el Estado. El Estado depende totalmente pues del funcionamiento económico, depende del funcionamiento económico para tener dinero a través de los impuestos y a través de la financiación en los mercados financieros, y a partir de ahí pues no vamos a esperar grandes cambios revolucionarios del Estado, que está mucho más atados de pies y manos que lo que estamos la ciudadanía. Así que presionemos al Estado para que incite, para que facilite, para que catalice este tipo de cambios, pero no pensemos que lo va a hacer por sí solo, sino nos ponemos las pilas desde las personas y nos pongamos a hacerlo, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que hay algunas ideas, ¿no?, de cómo intentar llevar esto a cambio, entendiendo que, ya digo, creo que tenemos tiempos duros, complicados y en los cuales pues las opciones buenas se nos han ido de las manos y tendremos que ver cómo bandear pues para las mayorías sociales los menores sufrimientos posibles. Vale, muchas... perdona, sí. No sé, sí, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Luis. También me gustaría añadir que bueno, yo no creo que la solución venga de los ciudadanos solos organizándose en su grupo de consumo. O los movimientos sociales que a veces terminamos siendo muy endogámicos y pensando que, porque somos 200, somos muchos, cuando el vecino de al lado, bueno, pues no sé, no se ha enterado, nosotros vamos en la Z y ellos todavía no han empezado por la A. Una de las cosas también que nos ha enseñado esta crisis es la importancia del Estado. Al final el Estado es el que tiene la capacidad de actuar y el que hace las cosas. Ni las instituciones supranacionales, como la Unión Europea o la ONU, ni tampoco, bueno, los ayuntamientos quizá podrían haber hecho algo más, ¿no? Pero tampoco ha sido la sociedad civil la que ha reaccionado. El Estado tiene muchas herramientas y hay que utilizarlas. Y entonces, bueno, pues hay que actuar desde abajo, pero también tocando hacia arriba. Y también yo creo que otra cosa interesante es concienciar a toda la sociedad, si es que al final se van a mover todos. Y yo creo que hay que intentar hacer ver a la gente que la ecología no es cosa de cuatros. ¿Y cómo se hace ver que la ecología no es cosa de cuatros? Pues cuando se ve que la ecología es cuestión de economía. Yo creo que esa es una de las pautas clave. Si después de esta crisis no somos capaces de ver que no es cuestión de volver otra vez al coche porque la gasolina está barata, sino que realmente lo que tenemos es un problema sistémico, y el mismo problema que tenemos con el cambio climático es el que tenemos con el COVID y el que tenemos con el pico del petróleo y el que tenemos con la desertificación, etcétera, etcétera, pues es que estamos fallando. O sea, hay que ver que realmente es el sistema el que está fallando. Y una buena cosa que nos ha hecho ver el COVID es que el sistema se puede cambiar, que el sistema que parecía imparable se ha podido parar. Bueno, pues ahora vamos a ver que también los otros problemas están ahí y que también los otros problemas se pueden cambiar. Y yo creo que la clave para comunicar es esa integración de las cosas. No solo es desde abajo actuamos y arriba completamente desconectados y del vecino de derechas completamente desconectados. No, es que tenemos que conectar. Y también con ecología, economía. Si empezamos a ver que nuestra economía funciona bien porque ahorramos energía, porque dependemos menos del extranjero, porque relocalizamos y lo que no gastamos en importaciones lo producimos aquí, los puestos... O sea, si empezamos a ver las ventajas económicas de todas las políticas de relocalización y las políticas de cuidado de la biodiversidad y de ahorro energético, entonces seremos capaces de dar de comer a la gente y de crear puestos de trabajo y nos escucharán.
Fenomenal, muchas gracias a los dos. Entonces, otra pregunta también muy interesante que teníamos es, pues bueno, visto sobre el cenit del petróleo, las reservas de los combustibles fósiles, el presupuesto fósil y mineral, ¿no?, que tenemos en el planeta, que es limitado y cada vez somos más conscientes de ello. Entonces, ¿cuál creéis que es la manera más estratégica o racional, quizás, de invertir ese presupuesto que nos queda? Bueno, no sé si queréis contestar, Pedro o Luis. Hombre, pues igual podríamos empezar a decir que a verlo un poco como una odisea, no como, como un colapso, ¿no? Decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es invertir el tesoro fósil en desarrollar unas tecnologías sostenibles y de futuro. Es un reto, digamos, en el cual podemos orientar nuestro imaginario de progreso. Nuestro progreso ha estado basado y orientado a conseguir más y más y más, sobre todo más complejidad, más velocidad, más tamaño, y ahora deberíamos volcar ese ideal de progreso en conseguir traspasar el tesoro fósil a las futuras generaciones, ¿no? A veces los seres humanos nos movemos mucho más de lo que pensamos por esos ideales altruistas, digamos, o esos imaginarios colectivos o dicen de aventura colectiva. Respecto de los combustibles fósiles, es una pena que esta tarde no haya podido atender a Antonio, porque ha escrito últimamente mucho sobre ello. Bueno, yo llevo mucho tiempo también trabajando sobre el cenit del petróleo y ha sido totalmente paradójico que justo cuando estábamos alcanzando lo que consideramos da lo mismo si fue ayer o es hoy o será dentro de 5 años, eso es lo mismo desde el punto de vista estratégico. Estamos tocando el máximo de los límites naturales y geológicos de la posible producción del combustible principal, que es el petróleo, que es el que mueve el planeta en un 95%, y la paradoja se da que cuando llega la pandemia nos encuentra con los mercados totalmente saturados de petróleo. Y entonces la pregunta inmediata de la gente es, ¿pero si sobra petróleo? Pues no, no sobra petróleo, va a empezar a faltar dramáticamente petróleo. Primero, por un lado, deberíamos quitarnos encima del petróleo lo antes posible, pero por otro lado es que además va a faltar. Es decir, que ahora mismo el golpe del COVID ha hecho bajar los 100 millones de barriles diarios que estábamos quemando en el planeta, los ha hecho bajar a cerca de 70, es decir, un 30% ha caído. Y esto es dramático desde todos los puntos de vista. Y cuando uno dice, bueno, deberíamos aprender, ojalá pudiéramos, como decía Luis, aprender de estos golpes, o Marga, que también lo ha mencionado, ojalá pudiéramos aprender de los golpes, pero es que ya estoy viendo, ya no solamente por parte de los gobiernos, sino por parte de los empresarios, pero también por parte de muchísimos ciudadanos, que queremos volver a esa normalidad, a la normalidad del consumo, a la normalidad del crecimiento a toda costa. Y eso es gravísimo, porque da la sensación de que no vamos a aprender después de este golpe. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando le planteas este asunto a la gente, pues al final el drama es tan grande que no quieren verlo. Yo hace poco venía de Canarias, un poco antes del confinamiento, estaba en Canarias, y explicarle a los canarios, que son 2 millones de habitantes y reciben 15 millones de turistas al año, y que representa eso el 36% de su PIB, y que están recibiendo en hornadas de 300.000 turistas a la semana aproximadamente, y decirles que de repente ha bajado a cero, ¿de qué viven ahora esa gente? Si es que es el 35, si es que del millón de trabajadores activos de Canarias, 400.000 o 500.000 viven del turismo directamente. Y entonces eso les ha caído a cero. Eso es una tragedia, porque es que ahora ya no hay casi producción de papa, la papa arrugada canaria, no hay producción de tomate suficiente, no hay producción de banano, no hay producción de casi nada. Es decir, ahora está en una situación complicadísima para volver a un punto de partida sostenible. ¿Por qué? Pues porque han creado un monstruo que les ha dado de vivir muy bien, pero que todos deberíamos haber reconocido que era absolutamente insostenible. Es lo que dice Luis, es decir, que nos ha pillado la noche del examen con las tareas sin hacer. Nadie había entendido que el turismo es una actividad absolutamente insostenible, de la que teníamos que haber salido corriendo, desde el mismo momento en el que el ministro franquista Fraga dijo que era un invento. Es que tendríamos que haber salido corriendo de ahí,
porque el turismo, tal y como se conoce hoy día, es una aberración energética y una aberración social que además ha propagado el virus de una forma brutal y es una aberración de todo tipo. Es que no tiene sentido que haya fulanos que vienen desde Suecia una semana a Canarias, se pongan una pulserita y se estén emborrachando en un hotel y metidos en un jacuzzi para luego volver una semana después a 5.000 kilómetros de distancia. Es que eso lo tendrían que haber visto y lo tendríamos que haber visto todos. Es que eso tiene que acabar ya. Y ahora díganles ustedes al 1.000.000 de personas o los 2 millones de personas en Canarias o en Baleares que están en la misma situación o en Málaga que eso se ha acabado. Es que es una situación dramática, pero hay que afrontarla. Yo ya me he explayado hoy. ¿Puedo un apunte? Claro, sí. Mira, sobre la pregunta de qué hacer con el presupuesto de carbono que tengamos, ¿no? Yo creo que tiene un previo y es, ¿tenemos presupuesto? No porque no existan bajo tierra, que existir existen, ¿no? Reservas de hidrocarburos, ¿no? Simplemente si nos lo podemos permitir desde el punto de vista climático. Lo que lanza a finales del 2019 el IPCC es que necesitamos una reducción del 7,6 de media anualmente a nivel global. Esto, para que nos hagamos una idea de lo que significa, cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo todo su proceso industrial, los años en los que mayor reducción se produce es del orden del 4%. Estamos hablando casi del doble, algo sostenido de aquí a varias décadas por delante y no en un territorio concreto, sino a nivel global. O sea, es un desafío brutal, brutal, mayúsculo. Y si no lo hacemos, nuevamente vuelvo a lo del examen anterior, ¿no? Donde nos situamos es en un escenario todavía peor. Yo diría, no tenemos ningún presupuesto de carbono. No podemos permitirnos reactivar económicamente nada, ni aunque sean las renovables, porque no tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Porque el coste, y las gráficas que presentaba Marga anteriormente de Medeas, pues lo explican, es, bueno, aunque reactivemos la economía con renovables, eso que significa pues mayor actividad industrial para construirlas y demás, simplemente generan unas emisiones que ya nos ponen fuera del margen de seguridad climático, y estoy hablando del clima, podríamos hablar también desde el punto de vista ecosistémico, de un largo etcétera, porque en realidad esto es un combo pues mucho más complejo. Así que yo diría, no tenemos presupuesto. A lo mejor podemos crearnos algo de presupuesto. Y crearnos algo de presupuesto significa tener reducciones muy drásticas que nos permitan, bueno, pues hacer ciertas reconversiones industriales, pues ganando ese tipo de historia. Pero primero tenemos que hacer las reducciones. No primero pensar en dónde me voy a gastar lo que tengo ahí debajo de tierra, sino dónde voy a dejar de gastar una barbaridad y a partir de ahí a lo mejor me puedo pensar en hacer algunas cosas. Y creo que esto es colocarnos en un paradigma mental distinto. Ya no es el paradigma mental del siglo XX, que es qué hago con el presupuesto que me queda, sino el paradigma mental del siglo XXI de ya no tengo presupuesto. Como no lo he hecho antes, lo que tengo es las energías que me quedan para esta noche. No voy a poder ni descansar más, ni tirar de más recursos. No, es lo que queda, lo que me queda para esta noche. No voy a tener más. Y esto ya digo que creo que nos coloca en otro lado. Y en ese otro lado, para mí la pregunta, y con esto me callo ya, no es tanto dónde hago las reconversiones industriales y demás, ¿no? Que indudablemente hay que hacerlas, ¿eh? No estoy quitando que no haya que hacerlas, pero yo centraría mucho más la pregunta en qué cambios sociales realizo. Porque, por ejemplo, en el estudio que hacíamos, si se destruían 2 millones de puestos de trabajo en esta década, si se repartía el trabajo, poníamos una jornada laboral de 30 horas, pues no se destruían 2 millones, sino que se creaba 1.300.000. Y esto no es gratis, esto es una lucha social detrás fuerte. Si pensamos en procesos de expropiación que signifiquen procesos de reparto de la riqueza potentes, bueno, pues estamos poniendo el dedo en la llaga de los elementos que vamos a tener que necesariamente poner sobre la mesa, porque estamos en un escenario en el que la tarta va a decrecer necesariamente. Y o cambiamos el reparto de porciones de la tarta, o a quien tiene una porción con un porcentaje pequeño no le va a llegar. Y ahí creo que mucho más determinante de qué tipo de reconversión industrial, que no digo que no haya que hacerla, no la estoy negando, pero creo que por lo menos a ese nivel es cómo repartimos lo que hay, porque si no lo que vamos a tener son escenarios muy dramáticos para una parte muy importante de la población mundial. Pero también yo creo que es importante ver que en realidad tenemos muchos combustibles fósiles, quizás hasta demasiados desde el punto de vista del cambio climático. O sea, que tenemos todavía muchos combustibles para hacer muchas barbaridades. Y que también las caídas son caídas, pero no es volver al siglo XVIII, o sea, no es volver abruptamente a arar con bueyes, sino que en el fondo lo que estás gastando es una energía que estás derrochando de formas absolutamente absurdas.
un poco como con lo que tú escenificabas, Luis, de que hemos bajado a la mitad nuestro consumo y en realidad nadie se ha muerto de hambre y seguimos teniendo kiwis y manzanas en nuestra mesa y muchas otras cosas que son un lujo en el fondo, ¿no? O que para nuestros abuelos eran un lujo. O sea que tenemos mucha grasa todavía, esta sociedad tiene mucha grasa, entonces la cosa no es decir voy a comer más, voy a consumir más, voy a comprar más para invertirlo en paneles fotovoltaicos y no sé qué, no sé cuántos. No, me voy a quitar la grasa, pero todavía es que tengo mucha grasa. O sea que en el fondo sí, vamos, que te doy la razón, Luis, en que no es cuestión de decir en qué voy a meter un New Green Deal para invertir más, reactivar más la economía y eso gastarlo en construir no sé cuántas infraestructuras, sino que, bueno, yo lo que me refería cuando hablaba de ese imaginario colectivo de vamos a construir o invertir las renovables en algo es quitar la grasa de nuestra sociedad para invertirla en músculo para mover la siguiente. Pero bueno, solo era esa puntualización. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos ya a cerrar el debate de hoy. Ha sido súper interesante y enriquecedor. Gracias a nuestro público por estar aquí con nosotros y sobre todo gracias a los ponentes por vuestro tiempo y conocimiento. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, Paula. Hasta luego. Y gracias a la plataforma.